¿Me escucharon? Sí, vamos a grabar la clase para los que no pueden entrar esta noche y ya la tengan ahí. Cristología. Bueno, Ok. la palabra dice, bueno, mirando la palabra es todo lo que se refiere a Jesucristo, su venida, su crucifixión, su precio que pagó. Ok, excelente. Precisamente cuando hablamos de cristología, entendemos que todo gira en torno a la persona de Cristo. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a manejar el día de hoy en esta hora o menos de una hora que tengamos de enseñanza. Y antes de iniciar a hablar sobre cristología, quisiera, por supuesto, pedirle a Dios que nos ayude, que libere nuestra mente de cualquier argumento, de cualquier barrera que puede impedir que Dios haga la obra que quiera hacer en esta noche a través de la enseñanza de la palabra. Dios, queremos darte la gloria, queremos darte la alabanza, queremos darte la exaltación por tu infinita misericordia. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí conectados, aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Te pedimos que todas aquellas personas que están conectadas a la hora de escuchar esta enseñanza, Dios, puedan crecer espiritualmente. Cualquier duda que ellos tengan, Dios, pueda ser suplida, solucionada a través de la iluminación que hay en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu sabiduría se manifieste en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a compartir pantalla. Ok. Disculpa, Jace, parece que se siente bastante el abanico. ¿Tiene un abanico cerca, man? Un poquito el abanico. Ya va. Hola. Yo le dije a que mañana. Dale, un momentico, ya va, ya va, ya va. Sí, sí, tranquila. Oídos atentos y ojos despiertos. Vamos a aprender Cristología. Dios mío, esto es maravillosamente bueno y hermoso para la gloria de Dios. Dice la palabra que por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios, pero nosotras y nosotros estamos aquí para aprender hoy de esto maravilloso que el Rey de Gloria nos quiere enseñar por su misericordia. Gente dispuesta a traer una palabra, gente dispuesta a traer una enseñanza completamente amados del Señor. Lo hacemos por amor a Dios y por amor a las almas. Saben que Dios también tiene un negocio, Él también negocia y el negocio de Él son las almas y por eso pagó un precio precioso de sangre en la cruz. Por las almas. Y eso se refiere a nuestro amado Jesús, que lo hizo todo perfecto, nuestro amado Cristo. Queremos a nuestra instructora de esta noche. Jamie es instructora por naturaleza. Ella también es instructora de aquí de una entidad que se llama SENA. También ella enseña en esta entidad. Vamos a esperar un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. Listo. Llegaron unos vecinos ahora a la casa, por eso que me levanté. Ok, ¿sí me escuchan? Entonces, Perfectamente. okay, entonces precisamente vamos a hablar hoy acerca de cristología. Cuando hablamos de cristología, hablamos de una rama de la teología que se encarga precisamente de estudiar a quién, de estudiar a la persona de Cristo. Pero no solamente estudia a Cristo en su naturaleza divina, su naturaleza humana, sino también estudia a Cristo como ese intermediario dentro del proceso de salvación. Eso se llama cristología, repito, una rama de la teología que se encarga de estudiar a la persona de Cristo
desde su naturaleza divina y su naturaleza humana. ¿Ok? Cuando hablamos de cristología, tenemos que entender por qué es importante estudiarlo. Ustedes dirán, no, pero ¿por qué estudiar acerca de la persona de Cristo? Hay un texto en la Biblia que encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando habla sobre la confesión de la salvación. Dice que si alguno confesare con su boca que Jesús es el Señor y de alguna manera declarara públicamente y en su corazón creyese que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Por lo tanto, podemos entender que la salvación debe ser una declaración pública, ¿verdad? No solamente es que yo creo, sino también que debe haber una evidencia de salvación públicamente. Pero esa evidencia de salvación habla de una declaración. Yo debo creer y declarar públicamente que Jesús es el Señor. Y cuando el texto de Romanos hace referencia a que Jesús es el Señor, significa que yo debo creer que Jesús es Dios. Jesús es Dios y que solamente a través de Él podemos obtener la salvación y creer que Dios lo levantó de la muerte, es decir, que Jesús resucitó. Entonces, mire que es importante que para el simple hecho de la salvación es importante que yo pueda creer en mi corazón, que yo pueda confesar públicamente que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que Jesús resucitó. O sea, por esa razón la cristología juega un papel muy importante en todo lo que es la teología cristiana, porque nos ayuda a tener los argumentos contra aquellas doctrinas erróneas, heréticas, que intentan reducir la naturaleza divina diciendo que Jesús no es Dios, que solamente es un hombre, o por el contrario, intentan reducir la naturaleza humana de Jesús diciendo que Jesús es completamente Dios y no actuó como ser humano, o por lo menos reducir ambas a la vez. Es por eso que hablamos de cristología. Y la cristología, su doctrina, su fundamento no es algo de ahora, no es algo que viene de este siglo. Desde el mismo inicio de la iglesia primitiva, la doctrina que enseñaban estos primeros apóstoles o los líderes de la iglesia primitiva, precisamente iban enfocadas hacia poder defender aquellas doctrinas erróneas, heréticas, que se estaban levantando en contra de la enseñanza bíblica de quién es Cristo, de su naturaleza divina y su naturaleza humana. Es por esa razón que nosotros hoy, a pesar de todos los años que han transcurrido, tenemos que seguir en esa misma defensa. Entender que Jesús es Dios, pero también Jesús es hombre. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vamos bien? Amén, Sí. amén. Ok. Amén. ¿Se siente mucho el abanico? Sí. Hermana, Ya no lo escucho. ¿se siente mucho el abanico? No, Ok. Listo. No. Ok. Bueno. Entonces, vámonos ahora a iniciar. Como decíamos, la cristología, es la parte de la teología cristiana que se encarga de estudiar a Cristo, de su naturaleza divina y humana. Entonces vamos a iniciar con la naturaleza divina. O sea, es decir, Jesús es Dios. Recuerden que esto es clave en la salvación. Es clave en la salvación. Entonces vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de Jesús como Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, quiero que me colaboren buscando en las Escrituras los siguientes textos bíblicos. Vamos a leer Juan 20:28, vamos a leer Tito 2:13, Segunda de Pedro 1 del 1 al 2, Romanos 9, versículo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 y Segunda de Tesalonicenses 1:2. Igual hay muchísimos versículos que nos pueden ayudar a poder entender a Cristo desde su divinidad. Sin embargo, vamos a iniciar leyendo estos versículos. ¿Quién me colabora, por favor? Amén. Juan 20:28. Ok. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bien. Recuerden que estamos ya en el proceso, ya Jesús había prácticamente resucitado. Entonces Tomás, que estaba dudando de la resurrección de Jesús,
ve a Jesús y dice, Dios mío. Si nos vamos al término griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griego que aparece allí, que es traducida Dios mío, bueno, yo no soy griega, tampoco hablo griego, yo les voy a leer literalmente la palabra que aparece, ¿no? Es Hoteo, que significa Dios. O sea, es decir, Tomás en ese momento no está diciendo Dios mío como un acto de exclamación, como si de pronto hoy viéramos la visita de alguien, ¡ay, Dios mío, qué sorpresa! No, no es un acto de exclamación, como normalmente nosotros utilizamos esas exclamaciones cuando hay una sorpresa, cuando no, fue una exclamación, pero una exclamación declarando, confesando que Jesús es Dios. Dijo, Dios mío y Señor mío. O sea, Tomás está diciendo, tú eres Dios. Vámonos ahora a Tito 2:3. ¿Qué dice? Amén. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien. Amén. Tito 2:13. ¿Será que tomé el versículo que no es? Así A no dice. 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Perdón. Bien. Ahora sí, gracias mi hermanita. Yo sí decía, será este versículo. Muy bien, mira, aguardando la esperanza de quién, de nuestro Dios. Okay. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, ¿a qué esperanza se estaba refiriendo y a qué Dios se estaba refiriendo? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza como creyentes aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida de Jesucristo. Bien, aleluya, la venida de Jesús. Y mire que el mismo apóstol Pablo está diciendo, aguardando la esperanza en nuestro Dios. O sea, Pablo está diciendo que estamos esperando ¿a quién? A Jesús. A Jesucristo. Es Dios. Cristo Jesús es Dios. Vámonos a 2 Pedro 1, del 1 al 2. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahí está claro, el apóstol Pedro. Es que por eso resaltábamos al comienzo que la naturaleza divina y humana de Jesús fue algo que la iglesia primitiva la tenía clara. Que ya después hubo esas desviaciones por personas malintencionadas que quisieron torcer la sana doctrina, torcer la enseñanza bíblica. Obviamente eso ocurrió y todavía sigue ocurriendo. Pero en ese entonces podemos darnos cuenta que los apóstoles y los primeros líderes de la iglesia primitiva, ellos creían en que Jesús era Dios. Ellos entendían su naturaleza divina, como estamos estudiando ahora, como también la humana que la vamos a iniciar en esta vida. Entonces, mire que el apóstol Pedro nuevamente habla de esa gracia que ha sido entregada, que ha sido derramada, y él dice, mi Dios y Salvador. O sea, en su función como Salvador, pero también en su condición de Dios. Listo. Romanos 9:5. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Maravilloso, ¿verdad? El mismo apóstol nuevamente Pablo dice, bueno, nació, o sea, tuvo su naturaleza humana, fue encarnado, y vamos a hablar ahorita sobre la encarnación, un poquito sobre la encarnación, fue encarnado, estuvo entre nosotros como un ser humano, pero el apóstol dice, también es Dios, ¿ok? También es Dios. Seguimos con Tesalonicenses. Amén. Y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él,
por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Nuevamente, Amén. el apóstol Pablo, enviando la carta a la gente de Tesalónica, nuevamente dice, nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, van a encontrar muchísimos, pero muchísimos versículos. Apenas los que traen fueron unos cuantos, que nos están demostrando cómo había esa conciencia en la mente de los apóstoles, en la mente de estos autores bíblicos, de estos hombres inspirados por Dios, de que Jesús es Salvador, Jesús es Señor, pero también Jesús es que es Dios. O sea que la naturaleza divina de Jesús no podemos cuestionarla como hoy la cuestionan varias sectas que cuestionan su naturaleza divina y lo asemejan solamente a un maestro, a un hombre iluminado o sencillamente a un ángel. Aquí estamos viendo en diferentes versículos que los mismos apóstoles declaraban que Jesús es Dios. No habla de pasado, era Dios, dice es, no habla de será Dios, no dice es Dios, nuestro Dios en presente. ¿Listo? Entonces, claro, hasta ahí. Amén. Amén, amén. Ahora, listo, acabamos de ver el Nuevo Testamento. Ustedes dirán, no, pero es que el Nuevo Testamento, Jesús estuvo con los discípulos, estuvo con los apóstoles, sí, pero el Antiguo Testamento, vamos a ver, porque mire que una de las cosas que mencionaba Juanqui la clase pasada, era que el tema principal de toda la Biblia es Jesucristo y la salvación. Ese es el tema principal de toda la Biblia, la salvación del hombre a través de Jesucristo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no es más que el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, por eso es que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Absolutamente todo. El tabernáculo era sombra de lo que se iba a cumplir en Jesucristo. Hombres como José, hombres como David, hombres como Isaac, como incluso el mismo Jacob, todos estos hombres que hicieron parte de la historia del Antiguo Testamento, se consideraron precisamente tipos de Jesús. Algún proceso, algún episodio dentro de la vida de estos hombres era un tipo de Jesús. Cualquier costumbre, las mismas fiestas judías también fueron de alguna manera esa preparación hacia la venida de Jesús. Algunas costumbres que también tenían los judíos en particular en el Antiguo Testamento no era más que la sombra, la adoración en el tabernáculo, los elementos del tabernáculo, los colores del tabernáculo, la manera como el tabernáculo estaba distribuido, o sea, todo, absolutamente todo. En el Antiguo Testamento habla de Jesús y habla de salvación, que fue cumplida en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para también poder hablar de la divinidad de Jesús, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Y de qué manera ciertos profetas en las Escrituras también confirmaron la divinidad de Jesús. Y para eso quiero invitarlos, vamos a hacer un paralelo de lo que aparece en el texto del Antiguo Testamento y de lo que aparece en el texto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces vamos a mirar el texto del Antiguo en comparación con el Nuevo para ver ese cumplimiento de la profecía en Jesús. Ok, Malaquías 3.1 y nos vamos a Lucas 1.75. Necesito que alguien lea Malaquías 3.1 y de manera simultánea otra persona cuando termine la que leyó Malaquías. Amén. Malaquías 3.1. Okay. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Ok, mire que Dios está hablando en primera persona. He aquí voy a enviar a aquel que me preparará camino. ¿Sí o no? Está hablando en primera persona. Estamos hablando de Malaquías. Obviamente ese texto de Malaquías está hablando de Juan el Bautista. O sea, Dios iba a enviar a alguien, a un profeta, que le iba a preparar camino, primera persona. No dice que iba a preparar camino a otro, no, que le iba a preparar camino. Ahora quiero que busquen el texto de Lucas 1.76 para ver. Amén, amén. Okay. Dice aquí, y tú, niño profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante
de la presencia del Señor para preparar su camino. Amén. Muy bien. ¿De quién habla esta cosa de Antioquía? ¿De quién me dice? ¿De quién habla? De Juan. De Juan el Bautista. ¿Y de quién hablaba Malaquías? De Juan el Bautista. Entonces, como en Lucas se cumplió lo que estaba en el libro del profeta Malaquías. Ahora, miren nuevamente, vemos la coincidencia. Preparar camino. He aquí, le dice en el libro de Lucas, eres un siervo del Altísimo y te he enviado para que me prepares camino. O sea, para que prepare camino ¿a quién? A Dios, al Señor. Entonces se dan cuenta cómo estos dos textos en paralelo están hablando de, confirmando más bien que Jesús es Dios. Jesús es Dios. En Malaquías dice, voy a enviar para que me prepare. Primera persona, en Malaquías. En Lucas están diciendo que Juan el Bautista es aquel que iba a preparar el camino de Jesús. Claro el texto, vámonos al siguiente texto que es Romanos 10:13 y vamos a leer primero el Antiguo Testamento que es Joel, luego leemos Romanos capítulo 10. ¿Qué dice? Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muy bien, dice, todo aquel que invocar el nombre de quién. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios. Jesús, Dios. Sí, ¿verdad? Jehová es Dios. Sí. Amén. Así es. Amén. Jehová es Dios, ¿verdad? Yahweh, Jehová es Dios. Entonces, Joel dice que aquel que invocar el nombre de Jehová, es decir, el nombre de Dios, como lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 3, ¿qué dice? Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre de qué Señor? De Dios. Jesús. Jesús de Nazaret. Bueno, ¿y quién dice Joel que es ese nombre? ¿El nombre de quién? De Jehová Dios. Jehová. O sea, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Dios. O sea, es muy complejo porque realmente, como les digo, el diablo busca mil maneras de distorsionar la verdad. Mil maneras. Y obviamente esa distorsión aleja a las personas de Dios, de la esencia de Dios. Aleja. O sea, esa distorsión no permite que conozcan a Jesús. Caramba, nosotros tenemos, o aquí en la tierra, como luz en las tinieblas, nuestro principio es, yo debo conocer a luz, aquel que es la luz, perdón, conocer a Jesús, aquel que es la luz, para poder entender mi misión como luz en medio de la tierra. ¿Y qué sucede? Que como no hay un conocimiento claro de quién es Jesús, por esa distorsión que lamentablemente hemos escuchado, hemos visto en medio de este mundo, es por eso que esa relación con Dios, con Jesús, no se da como debería darse, por esa distorsión que lamentablemente hay en medio de nosotros. Entonces, mira, nuevamente la Biblia nos declara que Jesús es Dios. Vámonos ahora a Isaías y vámonos a Roma. Vamos a leer mucha Biblia porque la idea es confirmar, no que todo uno u otro versículo, no es que toda la Biblia habla sobre eso. ¿Qué dice Isaías primero y luego vamos a Romanos? Amén. Por mí mismo juré, juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y será glorificada toda la descendencia de Israel. Amén. Muy bien, mira lo que dice, ¿verdad? Ante mí se doblará toda rodilla, ¿verdad? Ante mí, Jehová de los ejércitos. Mire que el libro de Isaías está diciendo que llegará un momento en que toda rodilla en medio de la tierra y fuera de la tierra ha de doblegarse delante de Jehová. A ver qué dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 8. Amén. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Muy bien. Toda lengua va a confesar a quién.
A Dios, a Cristo Jesús, a Jehová. Le gusta mucho a mi esposo, que se llama Anciano de Días. Toda lengua confesará su Entonces, la rodilla se doblará, adorando. Esa canción es hermosa. Mi esposo dice, no, es que hay y es que es verdad, la canción tiene un contenido, Dios mío, cristológico bárbaro. Ante Jesús, toda lengua ha de confesar que Él es Dios y que hoy nosotros, por su misericordia, lo confesamos abiertamente y llegará el momento en que toda lengua ha de confesar que Jesús. Hay otros versículos, ahí están citados, los voy a leer para ustedes. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién habita en la eternidad? Cristo. Dios, es decir, Cristo. Dios, sí, Dios, sí. 14. Por tanto, el Señor mismo dará señales. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. ¿Qué significa Manuel? Lo que le ponen Emanuel a los hijos. ¿Qué significa Manuel? Dios, Dios. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Con nosotros. Nuevamente el libro de Isaías está diciendo Dios en medio de nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente la Biblia nos está diciendo que Jesús es el príncipe de paz. Entonces esa parte de que Jesús es Dios desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, igual podemos encontrar ciertas situaciones donde hay proclamaciones del mismo cielo, es decir, hay unos momentos espirituales maravillosos donde se escucha la voz del Padre declarando sobre el Hijo la deidad del Hijo. Eso lo encontramos en la transfiguración, eso lo encontramos en el bautismo de Jesús. ¿Sabe la historia, verdad? No lo vamos a leer porque yo creo que todos hemos escuchado acerca de esto, o ninguno ha escuchado acerca de esto. Todos lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? El bautismo. Sí. Okay. El bautismo. Cuando Jesús es bautizado, dice que vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre él y se escuchaba un estruendo, una voz del cielo, cuando esa voz, que es la voz del Padre, decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El caso de la transfiguración, cuando Jesús está con Juan y con Jacobo en ese momento, y ocurre ese proceso también de la transfiguración, y Pedro estaban allí, el círculo íntimo de Jesús, se transfigura, aparece el profeta Elías en la transfiguración, aparece Moisés en la transfiguración, y nuevamente se escucha la voz del cielo diciendo que este es mi Hijo amado. Entonces vemos cómo también el mismo cielo, el mismo Padre declara también o proclama desde el mismo cielo la divinidad de Jesús. Ahora es muy importante entender esto que ocurría. Ahora, a Jesús en muchas ocasiones en la Biblia lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían asesinar. Y una de las razones por las cuales querían matar a Jesús es porque Jesús, al hacerse Dios, al decir que era Dios o al decir que es Dios, eso llenaba de rabia y de ira a los fariseos y a los saduceos, porque para ellos eso era una herejía, una blasfemia. Literalmente para ellos eso era una blasfemia. Por eso es que ellos se molestan constantemente cuando Jesús se hace llamar Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la connotación del término hijo de? Y para eso quiero que vayamos a leer Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice? Amén. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dice que los judíos querían matarlo, querían
criarlo. ¿Por qué razón, mis estimados que están presentes? ¿Por qué razón? Porque se hacía hijo de Dios. al decir que era hijo de Dios. ¿Por qué razón los judíos tenían esa molestia o esa rabia contra Jesús? Porque en la cultura judía el concepto o el término, la frase hijo de, significaba que participaba de las características, de los atributos de la persona a la cual él se designaba hijo de. Es decir, al Jesús decir hijo de Dios, estaba diciendo que estaba participando de la naturaleza divina. No es como aquí. Aquí por lo menos si yo digo, no, yo soy hija de César y de Katy, ¿qué significa? Que ellos me procrearon. Ese es el concepto en mi cultura aquí en Colombia. Cuando yo digo, no, yo soy hija de César y de Katy, significa que ellos me procrearon. Listo. Pero yo no participo de su naturaleza. Es decir, ellos tienen su identidad, la identidad de mi mamá, su personalidad es completamente diferente a la mía. La identidad de mi difunto padre también era completamente, su personalidad completamente diferente a la mía. No solamente yo soy hija de ellos porque ellos me procrearon, porque ellos me criaron, porque ellos me cuidaron. Esa es la connotación bajo nuestra cultura. Pero recuerden que también tenemos que entender la cultura judía. Para poder estudiar la Biblia, yo también debo entender ese contexto social, religioso que primaba en medio de esa época. Entonces, para los judíos, la designación hijo de daba a entender que estaba participando de la naturaleza de esa persona. Al Jesús decir hijo de Dios o hijo del Padre Eterno, estaba diciendo que estaba participando de la naturaleza. Es por esa razón que ellos se molestan, se llenan de ira y decían, tú eres un blasfemo, porque te haces igual a Dios. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, ellos se molestan. Yo digo, yo soy hija de Dios, o sea, yo por lo menos, todas estos que estamos presentes, que hemos sido, que somos creyentes, que hemos creído en Cristo, que somos bautizados, decimos, somos hijos de Dios. Pero al decir soy hija de Dios, no soy Dios. O alguno de ustedes aquí presentes es Dios. No, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos adoptados, pero no somos dioses, somos hijos de Dios adoptados. Pero Jesús no, en ese entonces, al decir hijo de Dios, quiere decir que la misma naturaleza del Padre también la tenía él. Por eso generaba esa sensación de rabia, de molestia, porque ellos consideraban que Jesús era un blasfemo. ¿Okay? ¿Recuerdan la historia cuando Juan llega con su hermano Jacobo diciendo, Señor, manda fuego del cielo sobre esta ciudad? Y predicamos la palabra y no prestaron atención. Así, parafraseando eso. Y mire que a ellos los llamaban Juanes, que significa hijos del trueno. ¿Será que Juan y Jacobo eran hijos del trueno? Les pregunto. Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, ¿por qué Jesús le decía hijo del trueno? ¿Por qué lo llamaban Juaner? Porque mire que ellos llegaron de Porque ellos querían todo rápido, eran como muy acelerados, muy así. No, yo solamente acelerado. Mire que fueron a predicar, no le prestaron atención. Señor, manda fuego y acaban. Mire la actitud de ellos. Nosotros vamos a evangelizar en un lugar y no nos prestan atención y listo, hasta ahí llegó. Listo. Pero mire que no vamos a decir, Señor, manda fuego, consúmelo. No, por el contrario, Señor, ten misericordia de este lugar que fuimos a predicar y no nos prestaron atención. Mire que la actitud nuestra es completamente diferente. Más bien pedimos a Dios misericordia porque fuimos a ese lugar y no nos recibieron. Ellos no, ellos fueron a predicar, no lo recibieron y les dijo a Jesús manda fuego, consúmelo. Entonces eran una actitud muy explosiva ante el hecho de no ver esa receptividad de la evangelización. Y por esa razón, mire que tenían ese apodo, Juanes, que significa hijos del trueno. Ellos no eran hijos de ningún trueno, sino que la designación hijo del trueno era porque su personalidad, su característica, se asemejaba a ese ímpetu del trueno. Predicamos, no nos escucharon, manda fuego. Entonces, ese ímpetu que uno ve en el trueno, esa misma característica también Jesús la notaba en ellos dos, por eso les puso el apodo de Juan. ¿Ok?
¿Claro hasta el momento? Sí, amén. Sí. Bueno, Claro, entonces claro. hemos visto primero que el Nuevo Testamento declara que Jesús es Dios, que había una conciencia en la iglesia primitiva, en los primeros apóstoles, de la divinidad de Jesús. Número dos, pudimos ver cómo en el Antiguo Testamento encontramos versículos que se cumplen en el Nuevo Testamento, que también nos confirman la divinidad de Jesús. Número tres, podemos ver entonces cómo hay proclamaciones del cielo del mismo Padre en el bautismo de Jesús, en la transfiguración de Jesús, que también se confirma la divinidad de Jesús. Y, por supuesto, hemos también entendido lo que significa la frase hijo de bajo la cultura judía, bajo la connotación judía. Entonces ahora vamos a mirar cómo también Jesús es consciente de su divinidad. No solamente es que otros digan de él, no solamente es que el Antiguo Testamento diga de él, no solamente es que el Padre diga de él, sino que él también es consciente de esa divinidad y también hace esas manifestaciones o esos argumentos de esa divinidad. Uno lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Voy a leer para ustedes. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y los judíos entendían que al decir que Dios era su Padre, él también se hacía igual a qué, igual a Dios. Y Jesús lo entendía. Recuerden que Jesús entendía la cultura judía porque Jesús nació en medio de esa cultura. Jesús conocía muy bien la ley. Jesús era un maestro. Recuerden que Jesús era un rabí, era un maestro, por lo tanto Jesús era consciente de lo que estaba diciendo y de lo que esto podía generar en el pensamiento de los religiosos de la época. Jesús era muy consciente. Sus comentarios fueron comentarios bajo una sabiduría, fueron comentarios muy conscientes de lo que podía generar en medio de ese contexto social y cultural. Por lo tanto, al Jesús decir esa frase, Jesús sabía que ellos iban a molestar porque lo estaban considerando blasfemo, porque estaban siendo igual a Dios. Segundo, Juan 8, 56, 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había tener día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire que aquí Jesús utiliza la frase yo soy. Que esa frase yo soy es una frase que es muy, muy ligada a lo que es el concepto de divinidad. Recuerden que esa frase yo soy apareció por primera vez cuando Moisés es llamado al liderazgo de libertar al pueblo judío, al pueblo israelí que estaba bajo la opresión de Egipto. Y cuando Moisés tiene esta teofanía y se le aparece Dios, comienza Dios a hacerle llamado a Moisés y Moisés presenta 50.000 excusas. Una de las excusas que Moisés presenta es que voy a decir quién eres tú, o sea, ¿qué le digo a los demás de quién eres tú? Y la respuesta de Dios es yo soy, yo soy, El que soy, el que soy. que soy. Y mire que esa frase, yo soy el que soy, es la misma frase que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Juan. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la vida verdadera, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, mire cómo yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a encontrar siete declaraciones en el Evangelio de Juan de que Jesús es el yo soy. De cada vez que Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, él está diciendo yo soy el mismo Dios que se le apareció a Moisés. Entonces mire cómo eso habla de la eternidad de Jesús, de la eternidad de Jesús. Y aquí los fariseos de ese momento, los judíos, cuando Jesús decía, es que yo estaba, Abraham quería ver mi día. Y como así, si tú no tienes ni 50 años, o sea, como tú dices, tú me hablas de Abraham, si Abraham vivió hace muchísimos años atrás, hace más de 2.000, más de 3.000 años atrás desde ese momento, ¿verdad? Y mire que estaba Jesús diciendo, no, es que yo fui antes que Abraham, yo soy, es decir, yo soy Dios. ¿Claro? Juan 10:30, Amén. Padre, uno somos. Si el Padre es Dios, él, Jesús y el Padre, uno son, es decir, son Dios. Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sin el Padre, ni el Padre conoce a alguno sin el Hijo,
de aquel a quien el Hijo espera revelar. Entonces, Jesús tenía la conciencia de que como Hijo de Dios, también era Dios, también es Dios. Tenía la conciencia que cuando él decía yo soy, eso generaba un conflicto en medio de los judíos de la época, porque estaba diciendo en otras palabras, yo soy Dios. ¿Listo? Amén. Amén. Ok. Amén, amén. Ahora, Jesús como Dios tiene atributos divinos que fueron palpables durante su tiempo en la tierra y que han sido palpables desde la eternidad. Uno de esos atributos divinos lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 13:8. No sé quién nos colabora leyendo Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Quién nos colabora con Hebreos capítulo 13:8? Hebreos capítulo 3, 13, versículo 8. está 13. Hebreos. Amén. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese texto habla de que Jesús es inmutable. Cuando algo es el mismo ayer, algo es el mismo hoy y algo es el mismo por los siglos, significa que no cambia. Yo no puedo decir que yo soy la misma de hace 5 años, yo cambié. O que soy la misma de hace 10 años atrás o de hace 20 años atrás. No soy la misma, yo he cambiado. Tengo más arrugas, mi cuerpo ha cambiado, no soy la misma. Yo tengo el mismo cuerpo que tenía cuando tenía 16 años, o tenía 18 años, o tenía 20 años. Entonces, yo he cambiado. Como seres humanos cambiamos a través del tiempo. Pero cuando a mí me dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo, ¿qué significa? Que no cambia. ¿Cuándo es el mismo? Ayer. ¿Cuándo es el mismo? Hoy. Hoy, ¿Cuándo es siempre, siempre. el futuro? Entonces, él no cambia. Eso significa que es inmutable. Y la inmutabilidad es un atributo. Define ese atributo como una característica divina. Entonces, así como Dios Padre es inmutable, es eterno, también entonces vamos a ver a Jesús, Dios inmutable. Es decir, Él no va a cambiar. Vámonos a Apocalipsis 1 del 10 al 11, no vamos a leer todo porque ya el tiempo ha avanzado y son las 9:30. Vamos a leer Apocalipsis 1 del 10 al 11. Solamente leemos qué dice. Amén. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Excelente. El alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Que eres el principio y fin del todo, de la creación, antes, es decir, la eternidad. Eres el alfa y el omega, eres el principio y él es el fin. Nosotros tenemos principio y tenemos fin, él no. Eso significa que él es eterno. Así como el Padre es eterno, también Jesucristo es eterno. Vamos a encontrar más atributos, pero como ya ha avanzado el tiempo, sé que en sus diferentes países ya la hora ha avanzado. Pueden tomar captura allí de la pantalla y pueden escribir. Van a encontrar más versículos donde vamos a ver la omnipotencia de Jesús, la omnisciencia, es decir, omnipotencia es que todo lo puede, la omnisciencia es que todo lo sabe, todo lo conoce, la omnipresencia es que está en todo lugar, la eternidad, que no hay tiempo en él,
y la inmutabilidad, que significa que Él no cambia. ¿Okay? Él permanece para siempre. Precisamente como Él es eterno, es inmutable. Ahí están los versículos, los pueden buscar con más calma, para que puedan ahí en su devocional, en sus tiempos de intimidad, poder consultar esos textos que les van a ayudar a corroborar lo que estamos enseñando el día de hoy. Voy a avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? Ya son las 9:30. Esto habla de la preexistencia. Mire que decíamos que Jesús es eterno, es inmutable. Le vamos a encontrar estos versículos que hablan de la preexistencia. Es decir, antes de la existencia humana, Jesús ya era. Vamos a leer solamente un solo versículo que es muy conocido, que se encuentra en Juan capítulo 1, del 1 al 3. ¿Quién lee, por favor? Amén. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. En el principio era ¿quién? Dios. Era Dios y es Dios. Entonces mire que me está hablando que de la preexistencia de Cristo. Es muy importante ese concepto, es decir, que Jesucristo no tuvo un inicio como tal, Él siempre ha sido, porque si creemos que tuvo un inicio, significa que Jesús fue creado, ¿ok? Porque todo aquello que tiene un inicio es creado. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Si yo tengo un inicio, yo tuve un inicio en el mundo, visiblemente el 27 de marzo del 79, fui creada. En la parte humana, ¿no? Igual yo fui creada desde el mismo momento en que fue engendrada en el vientre de mi madre. Pero mire que aquí estamos hablando que Él no tuvo un inicio, Él siempre ha estado. El verbo era. Si yo creo que Jesús tuvo un inicio, estoy diciendo que Jesús fue creado y entonces estoy apoyando la secta, una secta muy popular que toca las puertas de las casas y que nos está enseñando que Jesús fue creado. Jesús no fue creado. Jesús es Dios. Así como Dios es eterno, también Jesús es eterno. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Amén. Ah, Amén. 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 Los versículos no los vamos a leer. Ya son las 9:30 y yo no sé qué hora tendrán ustedes allá en sus países. Son como las 10 también. O es más tarde. Aquí son las 9:32. Aquí son Aquí las son 8 en Costa Rica. las 10:32 son aquí. Las 10:32 en Puerto Rico. ¿Y en Costa Rica qué hora, Sí. qué hora es? Las 8 aquí en Costa Rica. 8 de la noche. O sea, ya es más temprano. Te están bien ahí, no sé. Bueno, entonces, mire que podemos observar esto. Entonces, claro, Jesús no fue creado porque Él siempre ha sido. Siempre ha sido, y esto habla de la preexistencia. ¿Ok? No sé si queremos leer otro versículo más para que tengamos claro el concepto de preexistencia o está claro el concepto. Les pregunto. Está claro. ¿Está claro? Dice Ángela, que dice Está claro. Para ¿Sí? mí está claro. ¿Todo está claro? Ok. ¿Cuáles están los versículos? Como la idea es avanzar un poquito más rápido porque ya está tardecido. Ok, entonces vamos a mirar cómo la misma también, otro texto, también nos muestra cómo en él habita completamente la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2, porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de Dios. deidad. En él habita corporalmente. Mira que aquí podemos entonces decir que cuando Jesús estaba en su condición humana, en él estaba habitando de una manera misteriosa, porque recuerda, hay cosas que son misterios, que son difíciles explicar, mis señores, son difíciles. Explicar la Trinidad es difícil, ¿ok? Explicar, por ejemplo, cómo existe el mal es difícil. Hay cosas que son difíciles de explicar y que llegaremos a un momento, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. Hoy vemos a lo lejos,
pero llegaremos ante la presencia del Señor donde todas aquellas cosas que hoy no podemos entender las vamos a entender. Hay cosas que son difíciles de explicar, pero sin embargo tenemos que creer que obviamente con base a los textos bíblicos, con base a toda esta historia bíblica, con base a lo que creyeron los antiguos, a lo que creyó la iglesia primitiva, tenemos que creer que esto es una realidad. ¿Cómo habita la deidad en Jesús en su condición humana? Un gran misterio, un gran misterio. Una vez escuchaba a un maestro hablando sobre de qué manera operaba esto, de que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y él comparaba esto como el concepto de vestirse y revestirse. Por ejemplo, ustedes cuando salen del baño y van a salir, solamente van a salir. Salen del baño y van a salir a hacer algún mandado a la tienda o al supermercado, al minimarket, como quieran llamar. Ustedes se visten, ¿verdad? ¿Qué se ponen ustedes? Las mujeres se ponen un jean, un suéter, sí, ¿verdad? Unos zapatos. Sí, amén, sí. Lo básico, eso es lo básico. El hombre que se pone, por ejemplo, Marconi. ¿Qué se pone Marconi? Cuando vas al minimarket, Marconi. Ah, ahora sí. Camiseta. Una camiseta, mire que ahí Marconi tiene un suéter, tiene una gorra. Un polo y allá. Exacto, él ahí está vestido. Pero supongamos que ustedes ya se cambiaron así básicos, su suéter, su jean, su gorra, normal. Pero hay frío, hay bastante frío. Cuando van a salir, sienten mucho frío. ¿Qué se ponen encima de la ropa? Un abrigo. Otro abrigo, ¿verdad? Pero ya tú estás vestida, te estás revistiendo, ¿sí o no? O sea, tú estás vestida, ya tú tienes tu ropa, o sea, tú saliste del baño desnudo o desnuda, te pusiste tu prenda básica. Tienes tu prenda básica encima, ¿ok? Estás vestido. Pero si tú ves que hay una gran desconfianza, te pones una chaqueta, te pones una chaqueta, te pones una es revestir. Escuchaba este ejemplo y para habita en la deidad. O sea, Jesús se revistió de la condición y listo, siendo Dios, como dice el libro de Filipenses, él se reviste de una condición humana para hacerse igual que nosotros. ¿Okay? Para poder entender de qué manera, siendo humano, en él habitaba la plenitud, o en él habita, perdón, la plenitud, habita corporalmente la plenitud de Dios. O sea, cuando Jesús estaba en medio de nosotros, aunque era un ser humano, también era Dios, o es Dios. Es por eso que se habla de la unión hipostática. Plenamente hombre, plenamente Dios. ¿Listo? Unión hipostática. Jesús era plenamente hombre y era plenamente Dios. De que las dos naturalezas, caramba, es un misterio. Pero mire que estamos leyendo en la Biblia todos los textos que nos están diciendo que cuando Jesús estaba en medio de la tierra, era humano, claro que sí. Como humano dormía, como humano comía, como humano se entristecía. No pecó, pero era un ser humano. Pero aún siendo un ser humano, en él habitaba corporalmente la plenitud de Dios. Dios revestido de una condición humana. Por amor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos encontrar Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, lo dice el libro de Hebreos. Cuando hablamos de sustancia, es aquello que identifica algo. Por lo tanto, Jesús, así como el Padre es Dios, también Jesús se identifica como Dios. La imagen misma de su sustancia es Jesús. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Vamos a mirar la naturaleza humana de Jesús.
Jesús, ya sabemos, Jesús es Dios, ¿verdad? Es plenamente Dios. Vamos entonces a mirar cómo Jesús también es plenamente humano. Vamos a ver ciertos momentos en que vemos la humanidad de Jesús. Jesús lloró. ¿Recuerda la historia cuando Jesús llora? ¿Quién se acuerda? Lázaro, ¿verdad? Le dijeron que Lázaro había... Él lloró también cuando Lázaro y cuando Juan se murió también, él lloró. Mire cómo Jesús llora con Lázaro, que llega a la gente diciéndole, Señor, hubiese llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y dice la Biblia que cuando Jesús se acerca a la tumba, Jesús llora, clama al Padre y Lázaro es resucitado. Pero vemos cómo Jesús experimenta una emoción humana. Jesús también tuvo emociones, sintió amor, obviamente en el sentido que amaba a sus discípulos. Él manifestaba el amor hacia sus ovejas, él manifestaba el amor hacia el pueblo. También tuvo una ira santa. ¿Recuerda la ira santa? ¿Quién se acuerda de esa ira santa de Jesús? Cuando llegó al templo y estaban vendiendo en el templo. Muy bien, vemos también a un Jesús, sí, verdad. Celo por su casa, que se manifestó en ira, pero recuerden que la ira, hay que también identificar que la ira, dice la Biblia, airaos más no pequéis. Jesús murió por ese celo de ver cómo el templo lo habían convertido en un lugar de mercadería. Mire cómo Jesús se comienza a derrumbar cuanta mesa de los cambistas. Entonces vemos a un Jesús que experimenta otra emoción humana, un Jesús que sienta angustia, que cuando ya está a punto de ser entregado, lo vemos orando y experimentando una angustia que le dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero antes había dicho, Padre, pasa de mí esta copa. Él estaba angustiado. Vemos a un Jesús que tuvo sueños. Recuerda la historia cuando está la barca tambaleando, están los discípulos asustados porque la barca se está hundiendo, y ahí dice la Biblia, Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Entonces, mira cómo experimentaba situaciones y emociones que hacen parte de nuestra naturaleza humana. Tuvo hambre cuando fue que estaba en el desierto. Dice la Biblia que tenía hambre, por eso que el Satanás le dice, convierte esta piedra en pan. Y Jesús responde, no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, experimentó emociones, experimentó funciones y actividades de su naturaleza humana. Entonces, mire que vemos a un Jesús divino, que Jesús es su naturaleza de deidad de Dios, pero también vemos a un Jesús de su naturaleza humana. Es por eso que llegamos al concepto de lo que se llama unión hipostática. La unión hipostática, como yo les estaba mencionando, es precisamente ese término que se utiliza para poder describir a Jesús como Dios, Hijo de Dios, que siendo Dios, tomó la naturaleza humana, pero al mismo tiempo seguía siendo Dios. Mira lo que dice Colosenses. En él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces, tenía manifestaciones humanas, emociones humanas, actividades humanas, pero al mismo tiempo él es Dios y él era Dios mientras estaba en la tierra. Eso es lo que se conoce como unión hipostática. La naturaleza humana y la naturaleza divina unidas de manera inseparable. Y esto que yo les estoy diciendo, señores, esto lo enseñaban en la iglesia primitiva. Pero lamentablemente, y cierro con esto, lamentablemente se formaron varios argumentos de herejía o erráticos o heréticos, varios argumentos donde precisamente dudaban de esta naturaleza mezclada, porque yo repito, entenderlo cómo funcionaban es una locura, es un misterio, cómo funcionan, pero estamos hablando de lo que la misma Biblia dice, lo que los mismos apóstoles enseñaron, de lo que la iglesia primitiva creía. Pero como en la mente humana les cuesta asimilar esa unión hipostática de que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, surgieron varias herejías. Una herejía es la herejía diosetista, la otra es evionita, la apolinarista, difícil de pronunciar, de trabalengua,
apolinarista, la eutiquiano y la nestoriana. Son diferentes corrientes que se formaron en ese entonces en la iglesia, se formaron como unas herejías, como apostasía, que se formaron en ese entonces y que todavía hoy permanecen bajo ciertas sectas. Yo sé que a la medida que vayamos explicando, van a identificar, esta secta es esta secta es la otra. Entonces, ¿qué dice el partido diosetista? Dice que Jesús sí era Dios, pero Jesús pero se niega la naturaleza humana de Dios. ¿Okay? O sea, Jesús era totalmente Dios. La Bionita afirma que Jesús era humano, que estuvo como ser humano, pero no fue Dios. ¿Sí? No fue Dios. El arriano dice que Jesús era humano, pero que su naturaleza divina es reducida, es decir, es mínima, no al mismo nivel de Dios, sino que era un ser espiritual. Así lo opinan los arrianos. Los arrianos, de allí surgen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová surgen de la doctrina de arriano, también conocida como arrianismo, que ellos dicen que Jesús fue humano, pero Jesús no era Dios, sino que Jesús era un ser espiritual. Es por eso que habla de naturaleza divina reducida. Tanto le quitó la connotación de Dios, sino que lo bajó y lo puso al nivel de un arcángel. Es por eso que ellos enseñan que Jesús era un ser espiritual, un ángel como tal. Ahí vemos, por ejemplo, cómo si el apolinarista, que me recuerdo con ese nombre, también vemos la naturaleza humana, que es reducida, la naturaleza divina es afirmada, el cristiano, reducida a la humana, reducida a la divina, y nestoriano afirmada. Entonces, todo esto son doctrinas heréticas que surgieron en la antigüedad, porque les costaba entender esa unión inseparable de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Bueno, señores, hemos terminado, ya son las 9:45. No sé si hay alguna pregunta, si todo quedó claro, si hay alguna duda. La clase de igual manera está grabada para los que quieren repasar. Si algo no quedó claro y quieren pues volver a mirar, yo la voy a estar pasando. Pero si tienen alguna pregunta para Jace, pues